a la capital y queremos preguntarle por qué razón una asamblea que, de acuerdo al presidente Fernando Cordero, es una de las mejores calificadas en los últimos años, termina aprobando mamotretos, según lo dicho por el presidente. Buen día. Gracias, buenos días, Lenin. Yo respeto la posición y decisión del presidente de la República, del compañero presidente, pero no la comparto. No la comparto porque ese proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa contenían algunas disposiciones sumamente importantes. Por ejemplo, lo que tiene que ver precisamente con la consulta prelegislativa, a pesar de que la Corte Constitucional, en la sentencia que expidiera en el año 2009, determinó ya los mecanismos para que la Asamblea pueda llevar a cabo precisamente esta consulta prelegislativa. Y es por ello que aspiro hoy que el CAL, siguiendo los lineamientos de la Corte Constitucional, pueda emitir un reglamento o un instructivo para viabilizar precisamente, no solamente lo que tiene que ver la consulta prelegislativa en el proyecto de ley de aguas, en el proyecto de ley de culturas u otros proyectos a los que la Constitución manda a que se cumpla con esta consulta prelegislativa. Este tipo de reproches no generan quizás una dependencia cada vez mayor del legislativo hacia el ejecutivo, hacia Carondelet. No, yo creo que no, definitivamente. Si bien el presidente en su carta, a lo mejor se excedió un tanto el compañero Rafael Correa, pero también hay que ver a quiénes va dirigida esa carta. Lo que no comparto es que se generalice, porque no podemos estar en el mismo saco todos los asambleístas. Mire, ejemplo, en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado que yo presido, han ingresado 65 proyectos de ley, 65 proyectos de ley desde el mes de septiembre hasta la presente fecha. Tenemos un Código Penal integral de más de 1084 artículos. He sido ponente en 15 proyectos. Primer debate, 17 que han pasado por el Pleno. Segundo debate, 7. Aprobado 6, 1 con el veto. Solicitudes de indulto, 9. Y así una serie de resoluciones. En consecuencia hay que preguntar, o están resentidos, o están molestos, o están con el rabo entre las piernas, aquellos que lamentablemente no cumplen con su función. A ellos creo que va dirigido este llamamiento que hace el presidente a través de su exhorto y no a todos los asambleístas. Entre esos resentidos, entre esos que están con el rabo entre las piernas, ¿hay gente de país? Bueno, a lo mejor es probable. Mire que yo en una de las sesiones de la Asamblea, yo señalé que sería necesario, por ejemplo, que el presidente de la Asamblea haga o disponga una auditoría de trabajo para saber quiénes son los asesores de varios asambleístas, quiénes son sus secretarios, prosecretarios, asistentes, porque a muchos no se los conoce, no han aportado, no saben, o basta mirar igual los registros de asistencia de los diferentes asambleístas a las comisiones y saber qué han hecho, qué han aportado. Realmente hay falta de responsabilidad de muchos asambleístas al no cumplir con sus funciones. Volviendo al tema de la consulta prelegislativa, si la Corte Constitucional desde el 2010 aprobó que la Asamblea reglamente las consultas prelegislativas, ¿por qué razón no lo han hecho? Se pasan la bola entre Ejecutivo y Legislativo, el tiempo pasa y las consultas no se realizan. Bueno, lo mejor hubiera sido, Lenin, que no se haga, por ejemplo, a través de un reglamento o a través de un instructivo, o como se lo quiera denominar, lo más viable, lo más legal, que se lo haga por parte de la Asamblea, sino que fuera por parte del CAL, sino directamente a través de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para que esté legalizado, para que esté determinado en la ley nuestra. Pero lamentablemente los hechos no se dieron así, pero creo que hemos perdido un poco de tiempo, sí, reconozco, pero el CAL hoy tendrá que agilitar este procedimiento y de esa manera cumplir con lo que manda la Constitución de la República y con lo que nuestros mandantes han dispuesto que nosotros cumplamos al expedir la ley de aguas y otra más por las cuales estamos en mora todos. Independientemente de la resolución de la Corte Constitucional, la actual ley de la función legislativa en su artículo 14 señala en sus numerales quinto y sexto lo siguiente. En el quinto, elaborar y aprobar el orgánico funcional y todos los reglamentos necesarios para el funcionamiento de la Asamblea Nacional
Estas son las funciones del CAL, del Consejo de Administración de la Legislatura, y en el punto sexto se dice que deberán conocer y adoptar las decisiones que correspondan a fin de garantizar el idóneo, transparente y eficiente funcionamiento de la Asamblea Nacional. Pero resulta que legislar es un derecho constitucional. Vía reglamento, como lo propone el presidente y como lo aprobó la Corte Constitucional, jurídicamente no suena muy coherente. Hace un momento usted utilizó una frase y dijo, es más legal, o sería más legal si estuviera la consulta prelegislativa dentro de la ley. Y usted sabe, doctor Andino, que no existe lo más ni lo menos legal. O es legal o no lo es. Entonces, ¿dónde debería o cuál debería ser el origen de esa consulta prelegislativa desde el estricto campo del derecho? ¿Una ley o un reglamento? Bueno, a lo mejor el término no fue el adecuado de que sea más legal o menos legal, pero la Asamblea tiene las facultades precisamente para expedir un reglamento, así manda nuestra propia ley, ¿sí? Los reglamentos que sean necesarios precisamente para el cumplimiento de sus funciones. Y entre esas obligaciones está de llevar a cabo precisamente la consulta prelegislativa. Y en base a ello es que la Asamblea, cumpliendo el mandato de la Corte Constitucional, que es el máximo organismo del país inherente a la constitucionalidad, y al existir una sentencia en firme, no podemos nosotros desacatar aquella resolución. Habrá que buscar el mecanismo más idóneo que esté sujeto a lo que mande el ordenamiento constitucional y el ordenamiento legal para cumplir con nuestras responsabilidades. Y efectivamente, usted lo señala con corrección, no podían desacatar, y han desacatado por 2 años, porque esa sentencia de la Corte Constitucional fue en el 2010. Le pregunto, asambleísta, ¿hubo negligencia de parte de ustedes que, teniendo mayoría en el CAL, porque siempre la han tenido, no crearon este reglamento oportunamente, luego de ser, a la brevedad posible, luego de ser emitida la resolución de la Corte Constitucional, para poder hacer estas consultas prelegislativas, que son paso fundamental en el tratamiento de las leyes de tierras y de la ley de aguas, cuya elaboración, al igual que la ley de comunicación, fue ordenada por la Constitución? ¿O es que esas leyes no les interesan tanto como si les interesa la ley de medios? Mire, a nosotros particularmente, a quien le habla, nos interesa todos los proyectos de ley que la Constitución de Montecristi mandó a que nosotros construyamos. Todas, absolutamente todas, y reconozco, estamos en mora, sí. Y es por ello que yo exhorto a todos los asambleístas a que cumplamos con nuestros deberes, a que cumplamos con nuestras obligaciones. Por otra parte, es el CAL el que tiene que responder si es que en verdad incumplió por negligencia, por omisión, o simplemente se confió en que se podían llevar a cabo las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, insertarlo precisamente en esta normativa y cumplir con el mandato constitucional. Lamentablemente eso no ha ocurrido y hoy nuevamente el CAL tendrá que retomar ese trabajo y cumplir con ese mandato de carácter constitucional y legal. ¿Podríamos decir, le consulto asambleísta, podríamos decir que no hay reglamento, no hay cómo viabilizar las consultas prelegislativas? Porque... No, hay cómo. No, porque hasta hay el que dar momento. estricto cumplimiento a lo que dice la Corte. Me refiero hasta el momento, sí, debieron cumplirlo desde el 2010. Es más, de hecho, se discutió en la Asamblea la posibilidad de emitir una normativa a través de un reglamento que surja, que nazca precisamente desde el CAL, y sin embargo no se lo hizo. Entonces, ¿qué pasó? Usted me dice, se confiaron. O sea, ¿es realmente así de inocente esta situación? No, yo había puesto varias posibilidades, a lo mejor un exceso de confianza de que realmente a través de la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa se podría introducir como una reforma que quede más firme, hablemos, en las reformas, o simplemente hubo alguna omisión, pero quienes tienen que responder son precisamente los miembros del CAL. Asambleísta, aprovechando su presencia, quisiéramos tocar el tema de la Ley de Comunicación, y es que ha surgido una duda que se fundamenta en que desde el mismo oficialismo, por un lado dicen una cosa y por otro lado nos salen con otra totalmente distinta. Lo invito a observar un claro ejemplo de esta afirmación. Nosotros tuvimos la oportunidad con Fernando Cordero de conversar hace unas 2 semanas con el presidente de la República, y créame, lo digo con total sinceridad,
y transparencia de lo que revisamos con el presidente de la República y algunos compañeros ministros del texto del proyecto, creo que sin lugar a equívocos, más de un 90% o un 95% de lo que pudimos analizar, el presidente estuvo de acuerdo. ¿Está usted al tanto de todos los artículos de esta ley? Créame, no conozco la ley, yo no la he leído. La otra vez tuve una reunión con los coordinadores de mi bloque asambleísta para decirme algunos disensos que habían, escuchar mi opinión, pero no conozco la ley. Entonces, ¿qué mismo ocurre aquí? Porque usted hace 14 días nos decía que el presidente Correa no solamente conocía el proyecto, sino que estaba de acuerdo con un 95%, y el primer mandatario, 7 días después de su declaración, señala que no lo conoce. Nosotros nos reunimos con el compañero presidente, con Fernando Cordero, estuvo María Augusta Calle, estuvieron varios ministros, y allí yo le fui dando a conocer el texto de los artículos casi en un gran porcentaje y los más polémicos. Y yo me ratifico en lo que dije en esa entrevista, precisamente en este medio, porque es la verdad. No sé, a lo mejor el presidente de la República tiene algún olvido y por ello dice que no conoce, pero con nosotros analizamos el contexto en un gran porcentaje de este proyecto de ley de comunicación. ¿No le parece que es un irrespeto hacia el trabajo que usted ha encabezado, revisando el proyecto, socializándolo, adaptando incluso algunos de los criterios que el primer mandatario había hecho públicos, como el de la profesionalización? O le pregunto, ¿a usted como proponente le parece bien que se apruebe en la Asamblea una ley y no le importa que el presidente luego la cambie toda a través de su facultad de vetarla? Aquí tenemos que analizar desde dos visiones. La primera, lo que tiene que ver con la ley, con las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tiene un escenario, pero muy diferente es el proyecto de ley de comunicación. Si bien en las dos estamos o estuvimos en obligación de cumplir con nuestro deber constitucional a legislar, en el proyecto de ley de comunicación hay que insistir, hay que resaltar, no me voy a cansar, de que es un mandato constitucional. Fue avalizado por el pueblo ecuatoriano en la consulta popular y ante ello tenemos que dar estricto cumplimiento con esa responsabilidad. Antes se decía que el texto estaba mal estructurado, que era una ley mordaza, una ley censura y una serie de epítetos con los que se le calificaba ese proyecto de ley. Hoy probablemente ya empiezan a decir, si ya existe un veto total a las reformas de la ley de la función legislativa, cojamos esto como caballo de batalla, como pretexto y no aprobemos el proyecto de ley de comunicación. Yo pienso que sí hay una gran diferencia y esa gran diferencia es que está balizada por el pueblo ecuatoriano, hemos hecho lo mejor posible, hemos recibido aportes de diferentes sectores, de Pachacuti, del MPD, de los grupos de izquierda, de los ciudadanos y ciudadanas, de los propios concesionarios de los medios de comunicación. Se ha depurado posibles disposiciones un tanto no claras o precisas para no dejar ambigüedades en ese proyecto de ley. Si ya con todo eso no se procede a su aprobación, pues yo he cumplido mi deber, yo he cumplido mi misión y cada quien tendrá que responder por lo que haga o deje de hacer. ¿Qué criterio le merecen las afirmaciones de la Sociedad Interamericana de Prensa y del relator de Naciones Unidas para la libertad de prensa, quienes señalan que existe una intención de silenciar a la prensa y que en algunos gobiernos latinoamericanos, incluido el Ecuador, hay un efecto de autocensura? Bueno, a mí me gustaría que este alto organismo puntualice para saber, por ejemplo, con qué acciones o a través de qué acciones o a través de qué hechos se pretende, por ejemplo, silenciar a la prensa. No, yo considero que en este y en cualquier país democrático debe existir y debe continuar existiendo la libertad de información, la libertad de opinión, la libertad de prensa, pero con esa responsabilidad ulterior que siempre hemos venido señalando. Agradecemos la presencia y la exposición del asambleísta Mauro Andino. Él es miembro de la bancada de Alianza País y además presidente de la Comisión Ocasional de Comunicación. Son las 7:13 ya aquí en Contacto Directo. En instantes estaremos conversando con Andrés Páez, asambleísta de la Izquierda Democrática. 4 años después, el gobierno reconoce que hubo errores en la aplicación de ciertas medidas que afectaron a la seguridad de los ciudadanos. Y las soluciones lo examinamos al volver. Quédese con nosotros.